Buenas tardes, profesor Jorge. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Raúl, Ariana, Miguel, Cristian y su servidora Vania. En esta ocasión hablaremos sobre el ejercicio ANOVA de un experimento. Ok, como introducción, pues bueno, sabemos que en el campo de la industria farmacéutica es frecuente hacer experimentos o pruebas con la intención de resolver un problema u optimizar un proceso. Por ejemplo, un cambio en las materias primas utilizadas en la fabricación de comprimidos orales a fin de mejorar las propiedades del producto final o el proceso de producción. A continuación, se presentará un experimento donde se trata un problema similar. Para poder llevar a cabo este ejercicio, primero tenemos que diseñar el experimento. Entonces, comenzamos con la identificación y enunciación del problema, en el cual pues es que se desea cambiar un tipo de lubricante, que en este caso es el estearato de magnesio, utilizado en la producción de tabletas de candesartán silexetilo de 16 miligramos. Esto puede ser posible por incompatibilidad de este excipiente o alguna otra razón que bueno, se conozca, ¿no? Para ello se desea realizar este experimento en el que se van a probar 3 diferentes lubricantes con el fin de identificar cuál es mejor candidato para reemplazar el estearato de magnesio. Después se hace la elección de factores. Aquí se utilizan 3 diferentes lubricantes, Lubritab, Compritol y Proof, en 3 lotes diferentes, a fin de evaluar la mejor opción que puede sustituir al estearato de magnesio. Ok, en la selección de variables de respuesta, pues aquí el estudio básicamente se evaluó mediante la medición del peso y dureza, debido a que esto es donde se ve reflejado de manera inmediata los resultados de utilizar uno u otro lubricante. Bueno, dentro de la elección del diseño experimental, pues para ello se van a evaluar 3 lotes de tabletas de candesartán silexetilo de 16 miligramos con diferentes lubricantes, como es el Lubrital, Compritol y Prut, de los cuales se tomaron 20 tabletas de forma aleatoria del producto a granel de cada lote, a los que se les medirá el peso y la dureza, a fin de comparar si existen diferencias en los resultados entre uno u otro lubricante. Bueno, la realización del experimento. En este se llevará a cabo la producción de 3 lotes utilizando 3 lubricantes distintos. Se realizará un resumen estadístico, en este caso es el análisis de peso, en donde esta tabla muestra varios estadísticos para cada uno de los 3 lotes ya mencionados, basados en los pesos de las 20 tabletas tomadas aleatoriamente de cada lote. Dentro de los parámetros tenemos el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, así como el rango y los valores mínimos y máximos de los pesos. Bueno, aquí también vamos a encontrar la tabla de ANOVA, que esta lo que va a hacer es que va a separar la varianza de los datos en 2 componentes, un componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. Aquí vamos a tener la razón F, que en este caso es igual a 64.9, y esta es el resultado del cociente entre el estimado de entre grupos y el estimado dentro de los grupos. Puesto que el valor de P de la prueba F es menor que 0.05, va a existir una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 3 variables, que en este caso serían los 3 lubricantes, Lubritat, Compritol y Prut, con un nivel del 95% de confianza. Bueno, también vamos a tener la tabla de medias con intervalos de confianza del 95%, y esta lo que va a hacer es que nos va a mostrar la media para cada peso de los 3 diferentes lotes. También nos va a mostrar el error estándar de cada media, el cual es una medida de la variabilidad del muestreo, que en este caso se puede observar que hay variabilidad en cada uno de los pesos. Bueno, el error estándar pues es el resultado de dividir la desviación estándar entre el número de observaciones en cada nivel. Aquí también la tabla nos va a mostrar un intervalo alrededor de cada media. Y bueno, estos intervalos mostrados actualmente están basados en el procedimiento de la diferencia mínima significativa LSD o de Fisher.
Y bueno, estos van a estar constituidos de tal manera que si dos medias son iguales, sus intervalos se van a traslapar en un 95% de las veces. También vamos a obtener la prueba de múltiples rangos, en la cual se puede observar la comparación múltiple para determinar cuáles medias de pesos de los diferentes lotes son significativamente diferentes entre ellas. En esta tabla podemos observar entonces que los pares de medias que cuentan con un asterisco presentan una diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. Al no encontrarse alineadas los grupos homogéneos de 20 muestras para el peso 1, 2 y 3, que en este caso corresponden a los tres diferentes tipos de lubricante, se infiere que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tres lotes, de los pesos. Y bueno, con este método de Fisher hay un riesgo del 5% al decir que cada par de medias de pesos es significativamente diferentes. Bueno, para la verificación de varianza, que es otro estadístico que obtenemos, se evalúa la hipótesis nula, la cual indica que las desviaciones estándar de los pesos medidos de las tabletas dentro de cada uno de los tres lotes son iguales. Entonces, al ser el valor de P mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de los pesos medidos de los tres lotes, con un nivel de confianza del 95%. La tabla también nos muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par de lotes. También tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, en la cual se evalúa la hipótesis de que si las medianas de cada una de las mediciones de peso son iguales, se combinan los datos de todas las columnas y se ordenan de menor a mayor. Después se calcula el rango promedio para los datos de cada columna y se obtiene que el valor P es menor que 0.05. Esto quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas con un nivel de confianza del 95%. También se tiene la prueba de la mediana de Muth. La prueba de medianas de Muth evalúa la hipótesis de que las medianas de todas las tres muestras son iguales. Se hace contando el número de observaciones de cada muestra a cada lado de la media global, inferior y superior. Puesto que el valor P para la prueba de chi cuadrada es menor que 0.05, las medias de las muestras son significativamente diferentes con un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí también vamos a tener la gráfica de dispersión según la muestra, que esta lo que va a hacer es que nos va a proporcionar una medida de la desviación de los datos con respecto a los valores de tendencia central. Tal y como lo podemos observar en esta gráfica, el peso con el lubricante Lubritab tiene un mayor peso y una mayor dispersión de sus datos. En el caso del lubricante Compritol, podemos observar que los pesos son menores en comparación con los otros dos lubricantes. Igual podemos ver que existe una menor dispersión de los datos para el lubricante Prut. Y bueno, aquí vamos a observar que los pesos se encuentran más hacia el centro de la gráfica. Y bueno, aquí nos permite ver que hay una menor dispersión entre sus datos, ya que los puntos se encuentran menos separados entre sí. Bueno, en este gráfico de ANOVA para peso, pues aquí lo que vamos a observar es que existe diferencia estadística entre los pesos con los diferentes lubricantes, los cuales son Lubrital, Compritol y Prut, ya que el valor obtenido de P es igual a 0, lo que quiere decir que es mucho menor a 0.05, que es nuestro valor de alfa. Ok, para la gráfica de medias por el método de Fisher LSD, con un 95% de confianza, pues nos permite identificar si existe diferencia estadística entre las medias o no. En este caso, como podemos observar en la gráfica, pues podemos ver que las medias se encuentran en diferentes partes distribuidas de la gráfica, por lo tanto podemos ver que no existe
que tiene gran diferencia estadística entre ambos grupos de las medias. Esto puede ser debido a que tienen diferentes valores para peso de los lubricantes. Ok, para el gráfico de cajas y bigotes, pues aquí lo que vamos a observar, nos va a permitir este gráfico ver cómo están distribuidos los datos por grupos y los rangos que tienen estos grupos y también si tienen, si sus datos están dispersos entre sí. Como podemos observar para el lubricante número 1, pues podemos ver que tiene un mayor peso y sus datos van a estar sumamente dispersos. Para el peso número 2, pues podemos ver que aquí tiene un menor peso y sus datos van a estar agrupados de manera más uniforme. Y para el caso del lubricante número 3, pues como podemos ver, su peso es mucho menor y pues sus datos van a estar menos dispersos ya que tiene un rango mucho menor, que esto pues es estadísticamente más aceptable. Bueno, también tenemos lo que son los gráficos de residuos. Esto es, bueno, estos se utilizan para verificar el supuesto de que los residuos están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente en ambos lados del cero, con patrones no detectables en los puntos. Como se puede observar en la gráfica, en los tres casos se considera que tienen puntos atípicos, lo que se considera que tienen varianzas desiguales y que no existe diferencia entre los diferentes lubricantes. Bien, como resultado del análisis estadístico, también tenemos la gráfica de ANOM con 95% de límites de decisión, con el 95% de confianza del límite de decisión. Bueno, el gráfico de ANOM prueba si las medias de los tratamientos difieren de la media general. Entonces, como podemos observar en este gráfico de ANOM, existe evidencia de que las medias de pesos de 144.7 para el lote donde se utiliza el Lubritab, que es el representado por el peso 1, y la de 141.24 para el lote donde se utilizó el Compritol, representado por el peso 2, son significativamente diferentes de la media general cuando alfa es igual al 0.05%. Sin embargo, se muestra que el tercer lote en el que se utilizó Proof, con una media de peso de 142.76, no existe diferencia significativa para decir que este lote es diferente de la media general con un 95% de confianza. Bueno, como podemos ver, este punto del tercer lote del que hablábamos no se sale de los límites de decisión, marcados con rojo. El que sigue, por favor. Ok, los gráficos de medianas con intervalos de confianza del 95%. En estos gráficos, en lo que podemos observar es que existe una diferencia estadística entre las medianas. También se puede observar que los pesos del Lubritab están más elevados en comparación con los otros dos lubricantes. Sin embargo, para el lubricante Proof podemos ver que los datos están menos dispersos y tienen un peso menos elevado que los otros. Los gráficos de cuantiles, estos gráficos sirven para un diagnóstico de diferencia entre la distribución de probabilidad. En este podemos observar que el peso 1 y el peso 2, como ya se ha mencionado anteriormente, corresponden al Lubritab y Compritol. Tienen una distribución asimétrica hacia la derecha y el peso 3, que corresponde a Proof, cuenta con una distribución normal, por lo que podemos decir que no existe una diferencia significativa en los resultados de los pesos. Sin embargo, la distribución del peso 3 cuenta con una distribución más lineal en comparación con los otros dos pesos, lo que significa que a pesar de la diferencia de distribuciones, no son significativas entre ellas. También se realizó un resumen estadístico con respecto al análisis de dureza, y en esta tabla pues podemos observar varios estadísticos para cada uno de los tres lotes ya mencionados,
basados en la medición de dureza de 20 tabletas tomadas aleatoriamente de cada lote. Dentro de los parámetros que podemos observar tenemos el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, los valores mínimos y máximos y el rango de dureza de las tabletas. Ok, la tabla de ANOVA nos permite separar la varianza de los datos en dos grupos de componentes, uno que es entre grupos y otro que va a ser dentro de los grupos. La razón F, que en este caso es igual a 21.15, es el cociente entre el estimado de entre grupos y el estimado dentro de los grupos, puesto que el valor de P de la prueba F es menor que 0.05. Por lo tanto, podemos ver que existe diferencia estadística entre los grupos de lubricantes. Ok, para la tabla de medias con un 95% de confianza, esta tabla de medias para cada columna de datos de dureza de los 3 diferentes lotes nos muestra el error estándar de cada media, el cual es una medida de la variabilidad de muestreo que existe. El error estándar que también se muestra en la tabla anterior, pues es el resultado de dividir la desviación estándar entre el número de observaciones en cada nivel. La tabla también nos muestra un intervalo alrededor de cada una de las medias que existen en estos grupos. Como podemos ver, también para la prueba de múltiples rangos se aplica en el análisis de dureza, en el cual, pues, como se mencionó anteriormente, la comparación, bueno, realiza la comparación de múltiple para determinar cuáles medias de dureza de los diferentes lotes son significativamente diferentes entre ellas. Y de la misma forma, el asterisco rojo que se encuentra del lado de los 3 pares de lotes indica que estos muestran una diferencia estadísticamente significativa con un nivel del 95% de confianza. Al no encontrarse alineados en los grupos homogéneos, en las X, en una sola columna, se puede inferir que existe diferencia estadísticamente significativa entre las durezas medidas de los 3 lotes. Y bueno, con este método de Fisher hay un riesgo del 5% de decir que cada par de medidas de dureza es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. También contamos con una verificación de varianza. Esta, pues como ya se mencionó antes, realiza la evaluación de la hipótesis nula, la cual en este caso es que las desviaciones estándar de las durezas medidas dentro de cada uno de los 3 lotes son iguales. Al ser el valor P mayor o igual que 0.05, pues esto nos indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las durezas medidas de los 3 lotes, con un nivel de confianza del 95%. Esta tabla también nos puede mostrar una comparación de las desviaciones típicas, que en este caso pues es para cada muestra, donde el p-valor es mayor, lo que indica que no existe diferencia significativa entre las desviaciones típicas. Bueno, también en el análisis de dureza se realiza la prueba de Kruskal-Wallis. Como se mencionó anteriormente, esta prueba se evalúa si las medias de cada una de las 3 mediciones es igual. Se obtiene que el valor P es menor que 0.05 y existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas con un nivel del 95% de confianza. Por lo tanto, se descarta que las medianas sean iguales. También se le realiza la prueba de mediana de Moore, que nuevamente aquí se realiza esta prueba para evaluar que las medianas de la dureza de las 3 muestras son iguales. Igualmente se obtiene la mediana global inferior y superior, la cual es igual a 5.535, puesto que el valor P para la prueba chi cuadrada es menor a 0.05, las medianas de las muestras son significativamente diferentes con un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí como ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos un gráfico de dispersión según la muestra para dureza. Y bueno, este gráfico nos va a proporcionar una medida de la desviación de los datos con respecto a los valores de tendencia central.
tal y como lo podemos observar, que para el lubricante Lubritab tenemos una menor dispersión de los datos de dureza, los cuales se encuentran más juntos entre sí, y esto lo podemos ver también en la tabla anterior, donde tenemos una desviación estándar para el lubricante Lubritab de 0.35, un valor más pequeño en comparación a los otros dos lubricantes, que es el Compritol y Prud, con sus respectivas desviaciones estándar de 0.38 y 0.46. Y bueno, para el caso del lubricante Compritol, tiene una mejor dispersión de la dureza en comparación con el lubricante Prud, que como podemos ver en la gráfica, sus datos están muy dispersos entre sí. Bueno, también tenemos el gráfico de dureza de ANOVA, y bueno, en este podemos observar que existe diferencia estadística entre la dureza con los diferentes lubricantes, los cuales son Lubritab, Compritol y Prud, ya que el valor obtenido de P es igual a 0, lo que quiere decir que es mucho menor a 0.05, que es nuestro valor de alfa. Ok, la gráfica de medias por el método de Fisher LSD para dureza, pues igual que en la gráfica anterior, pues nos va a permitir observar si existe diferencia estadística entre las medias. Aquí, como podemos observar, las medias se encuentran distribuidas en puntos diferentes de la gráfica, y pues esto nos permite deducir que existe diferencia estadística entre las medias. También esto lo podemos comprobar en la tabla de múltiples rangos, en el cual vemos que pues también estas medias se encuentran en diferentes puntos. Ok, para la gráfica de caja y bigotes para la dureza, pues en esta gráfica lo que podemos observar principalmente es que la dureza para el Lubritab es una dureza mucho menor, y sus datos se encuentran mejor distribuidos, tiene menor dispersión en comparación de los otros dos lubricantes. Para la dureza con el tercer lubricante, que corresponde a Prud, podemos observar que tiene una dureza mucho más elevada en comparación con los otros lubricantes, tiene un rango mucho mayor, lo que quiere decir, o podemos deducir, que tiene una mayor dispersión entre sus datos. Por lo tanto, pues estos tres lubricantes pues tienen diferencias estadísticas entre sí. También tenemos el gráfico de residuos para la dureza. Como se mencionó anteriormente, la gráfica de residuos es para verificar que los residuos estén distribuidos aleatoriamente con varianza constante. En los tres casos de dureza se considera que tienen puntos atípicos, y lo que se deduce es que tienen varianzas desiguales y que no existe diferencia entre los diferentes lubricantes respecto a la dureza. Bueno, y también se incluye en este caso para la dureza el gráfico ANOM con 95% de límite de decisión. En este caso, pues existe evidencia de que las medias de dureza de 5.1705 para el lote donde se utilizó Lubritab, que corresponde al parámetro dureza 1, y la de 6.0 para el lote donde se utilizó Prud, donde corresponde al parámetro de dureza 3, son significativamente diferentes de la media general cuando alfa es igual a 0.05%. Esto es evidente, ya que, como podemos observar, se muestran como dos puntos rojos que se encuentran fuera de los límites de decisión. Sin embargo, se muestra que en el segundo lote, en el que se utilizó el Compritol, con una media de dureza de 5.5, no existe diferencia estadísticamente significativa para decir que este lote es diferente de la media general con un 95% de confianza. Como podemos ver, se encuentra dentro de los límites de decisión. También en esta gráfica podemos observar que no existe una diferencia estadística entre estas tres lubricantes que corresponden a Lubritab, Compritol y Prud. Para la dureza, con el lubricante Prud, sus datos están ligeramente más dispersos que los otros dos lubricantes, de acuerdo a lo que podemos observar en la tabla, en la gráfica. De acuerdo al gráfico de cuantiles, en este gráfico podemos observar que la dureza 1 y dureza 2
tienen una distribución asimétrica. Sin embargo, la dureza 3 presenta una distribución normal, aunque en los últimos puntos presenta una tendencia desplazada hacia la derecha, lo que puede significar que las 3 durezas no presentan una distribución semejante entre ellas. Conclusión. Para poder concluir de una manera precisa cuál de los 3 lubricantes, Lubritab, Compritol y Proof, sería la mejor opción, necesitamos conocer el o los motivos por los cuales se desea realizar el cambio de lubricante de estearato de magnesio, ya que, por ejemplo, si es por rendimiento, se debe contar con los datos de peso y dureza de las tabletas producidas utilizando estearato de magnesio en al menos uno de los lotes contra los 3 lotes en lo que se utilizan los otros lubricantes. Respecto a la evaluación estadística de los 3 lubricantes, analizamos el problema y podemos decir que el lubricante Proof es la mejor opción en comparación con Compritol y Lubritab, por los resultados obtenidos en el lote fabricado con el mismo, que además reflejan una mejor precisión en los pesos, sin mucha varianza, y se observa una dureza más elevada en las tabletas de candesartán silexetilo de 16 miligramos. Sin embargo, se requiere conocer más acerca de la producción para poder obtener un mejor análisis del problema y así determinar si se mantuvieron constantes y en control otros factores que podrían influir en los resultados. También sería importante conocer mejor el producto desde su diseño con el fin de evaluar si la dureza es un factor crítico que se ve afectado por el lubricante o sus criterios de aceptación pudieran modificarse. Debido a que el motivo más importante para cambiar de lubricante se podría deber a una incompatibilidad con algún excipiente, o se podrían considerar las propiedades de cada uno de los 3 lubricantes propuestos y así, con ayuda del conocimiento no estadístico, poder tomar una decisión sobre qué lubricante podría sustituir al estearato de magnesio en esta formulación. Por último, tenemos la bibliografía consultada para realizar este análisis de este experimento. Sin más que decir, le agradecemos por su atención.